para empezar con la presentación esta, digámosle compartir pantalla. Ok. La semana pasada estuvimos hablando de pruebas, de ensayos y las características que tenían que tener prácticamente que no tanto el ensayo como el entorno del ensayo, las características generales de este el sitio y el material con que nosotros trabajamos para hacer un ensayo. El- y por eso, y ciertas normas también que tenía que tener los protocolos para que fueran al final eh, produc- productores de información válida, para que haya ensayos que sean válidos. Y entonces, de esa manera, estábamos hablando de la aleatorización, la repetición, la consistencia de los datos, el refinamiento técnico que hay que tener, ¿verdad? Por todo el montón de cosas que se deben hacer, pero que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlas y hacerlas de la mejor manera posible para no causar eh, variabilidad extraña en los individuos que participan en el ensayo y obviamente si nosotros dañamos los individuos que participan, pues vamos a obtener al final datos que reflejan esos daños y por lo tanto entonces esos datos van a ser no válidos, van a ser inválidos. Eh, Esa fue la clase de la semana pasada. Hoy vamos a hablar también de los ensayos, pero vamos a hablar de otras características ya más técnicas del ensayo propiamente. Entonces vamos a empezar diciendo que nosotros tenemos tres tipos de pruebas generales, ¿verdad? Las pruebas preliminares, las críticas y las demostrativas. Las preliminares generalmente son pruebas que se diseñan para seleccionar cosas. Por ejemplo, yo he trabajado por mucho tiempo con una asociación de arroceros de la zona de Guanacaste y esta gente a su vez está asociada con productores de arroz colombianos que están asociados allá en Colombia para producir sus propios materiales. Y entonces la asociación a estos arroceros guanacastecos les permite traer de Colombia una serie de materiales para probarlos acá en Costa Rica. Entonces, cuando nos llegaban esos materiales, lo que hacíamos era que sembrábamos parcelitas pequeñas, pues, tampoco no es mucha semilla la que mandan de cada material. Entonces sembrábamos unas parcelitas pequeñas y esas parcelitas eran 80, 100, 150 parcelitas, eh, sin repeticiones y sin nada. Y entonces allí, cuando empezaba a crecer todo ese arroz, empezábamos a tomar una serie de datos del crecimiento, del tipo de planta, del vigor de la planta, qué sé yo, un montón de cosas que se necesitan para seleccionar materiales que, digamos, se adaptan bien a las condiciones de, de cultivo de la zona de bagaces, de cañas bagaces. Eh, entonces, todas esas pruebas en que nosotros sembrábamos 100, 200 parcelitas pequeñas, podían tener un metro, metro y medio, un metro cuadrado, un metro y medio cuadrado de arroz, todos esos se pueden, califican como pruebas preliminares, porque ahí estamos seleccionando materiales. Una vez que teníamos ya las observaciones de todos los materiales y llegaban a cosecha, pues entonces cosechábamos todos los materiales y obviamente también pensábamos cuánto había producido cada parcelita.
¿verdad? Una parcelita muy bien ambientada a las condiciones guanacastecas, pues es una parcelita que te va a producir un montón de arroz. Y una parcelita que no se ambienta muy bien, pues entonces va a producir muy poquito arroz. Entonces, también la producción va a ser un criterio de selección. Al final lo que hacíamos nosotros éramos que ordenábamos de mayor a menor y calculábamos el percentil 90. Ojalá que ustedes se acordaran lo que es un percentil 90. Si no, en algún momento los vamos a utilizar y entonces ustedes se van a acordar de lo que era el percentil 90. Calculábamos el percentil 90 y entonces para producción, ¿verdad? Y ese numerito nos dividía toda la colección de datos, ¿verdad? En el 10% mayor y el 90% que queda el restante, ¿verdad? Por eso era que nosotros seleccionamos el percentil 90. El percentil, recuerden, es un valor que, ordenados los datos de menor a mayor, separa la colección de datos en un sector en donde hay, por ejemplo, en el caso del P90, el 90% de los datos y del otro lado el 10% de los datos. El P75, bueno, el 75% de los datos de un lado y el 25% de los datos del otro lado. Y así sucesivamente todos los percentiles que ustedes quieran. El percentil 85, el percentil 60, el percentil 50 es la mediana. Si ustedes se acuerdan cómo construir box plots, el box plot se construye precisamente con medianas y con percentiles. Y entonces uno en la colección de datos ubica el, el P25, el P50 y el P75. Y con esos tres valores construye la caja, lo que se llama la caja en el box plot. Y entonces hay veces en que dentro de la caja queda un puntillo, ese puntillo es la media. Y hay veces en que por fuera de los bigotes, quedan otros puntillos. Esos son puntillos fuera de foco. Y los bigotes son desde el P75 al máximo dato y desde el P25, el de abajo, al dato mínimo. Entonces ahí lo que hace es que traza una línea y a esas líneas le llaman bigotes en el box plot, ¿verdad? El box plot es algo que nosotros vamos a utilizar y yo creo que valdría la pena buscar una cuestioncita. Déjenme ver si lo encuentro ahora que me acuerdo. Mm, vamos a ver si me acuerdo. Mm, asterisco, plot, asterisco, punto, p, asterisco. Vamos a ver si la tengo aquí. Todo parece indicar que no la tengo. Dame para ver. Hmm, ¿Qué tira? Vamos a ver si se llama caja. Vamos a ver. Ninguno.
Aquí es que está caminando la barrita esa que busca en todo el equipo. A ver si consigo un archivo que se llama Boxplot. Es un dibujito que tenemos precisamente para explicar lo que es el Boxplot. No, no lo encontró. Vamos a ver. Mm, no, no, no lo tengo. Qué tirada. Bueno, este, yo sé dónde lo puedo encontrar fácilmente. Ok, vamos a ver cómo nos va con esto. Ok, vamos a ver qué hacemos aquí. Ay, jueputica,
Ah, vida, carajo, ahora. Vieras a dónde me metió esta cosa. Ok, ok, vamos a ver. Compartir pantalla. ¿Sí? Ahora resulta que no es válida. Vamos a ver ahora. Ok. Todo parece indicar que ahí sí lo ven ustedes, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Ok, bueno. Este es el box plot. Me imagino que ya ustedes lo tienen que conocer y conocer bastante, porque esto ya se utiliza en muchas partes. Esta línea que está acá, que para empezar la caja, es el primer cuartil o el percentil 25. Cuartiles se le llama a estos tres percentiles, el percentil 25, el 50 y el 75. Se le llama cuartiles. Entonces, el primer cuartil forma la parte de abajo de la caja. La mediana o segundo cuartil o percentil 50 forma el centro de esta caja. Bueno, no el centro, no necesariamente esta línea va a estar en el centro, sino que divide la caja y en dos sectores. Y el tercer cuartil cierra la caja acá. Este es el percentil 75. Entonces, de aquí a acá, supuestamente tenemos 25, del 25 hasta 75, tenemos 25 acá y 25 acá, tenemos el 50% dentro de la caja, tenemos el 50% de los datos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Desde 25 a 75 hay 50 unidades, entonces el 50% de los datos están encajonados, por decirlo de alguna manera. Luego se dibujan los bigotes y este bigote va y termina donde está el máximo dato y este está en el mínimo dato. Los bigotes pueden ser iguales o pueden ser de muy diferente tamaño. Hay veces en que el percentil 25 es tan parecido al último dato que este bigote ni lo dibuja siquiera. Hay veces en que por aquí adentro de la caja aparece un punto y ese punto generalmente es la media. ¿Verdad? Hay veces en que la media es igual a la mediana, entonces no aparece ningún punto dentro de la caja. Y hay veces en que aparecen aquí por fuera de los bigotes, aparecen unos puntos también. Esos puntos quiere decir que son puntos que están fuera de la norma, fuera de foco, ¿verdad? Son datos que se volaron totalmente de la generalidad de los datos y entonces se salen por allá y entonces él los pone siempre dentro del gráfico, pero dice es un dato fuera de foco. Esos son los gráficos de caja. Y como les decía, se fabrican utilizando los percentiles. Bueno, todo el montón de paja única y exclusivamente para decir
que nosotros seleccionamos el percentil 90 y entonces seleccionamos si este fuera el percentil 90, aquí quedaría el 10% de las producciones de arroz y antes del percentil estaría el 90% de las producciones de arroz. Seleccionamos, compartir pantalla. Vamos a ver dónde estábamos. Aquí. Compartir. Seleccionamos ese 10% de materiales y con ese 10% es que se empiezan a hacer pruebas críticas. ¿Cuáles son las pruebas críticas? Bueno, las pruebas críticas son todas las pruebas que llevan un gran contenido de estadística, diseño experimental, o sea, son las pruebas de las que estuvimos nosotros conversando hace una semana. Todas las pruebas esas donde tenemos que tener todos los cuidados del mundo, etcétera, etcétera. Estas llevan entonces diseño y llevan toda la carga estadística. Son las únicas pruebas que tienen estadística propia asociada. ¿Verdad? Por último, entonces tenemos las pruebas demostrativas que ya terminadas las pruebas críticas, vamos a tener resultados y esos resultados muchas veces se hace extensión, por decirlo de alguna manera, de esos resultados por medio de pruebas demostrativas. ¿Cuáles son las pruebas demostrativas? Muy sencillo, yo voy y me pongo de acuerdo con un poco de agricultores. En algunas de esas fincas yo siembro una parcela del cultivo que sea, digamos que berenjenas. La vez pasada estuvimos hablando de berenjenas. Eh, y entonces, aparte de las berenjenas, yo las siembro de una manera, de la manera que yo digo, la manera en que las pruebas críticas me dijeron que tenía que sembrar las berenjenas. Y la otra mitad, la otra parcela grande, la siembro como normalmente la ha venido sembrando el agricultor. Entonces, si hay una mejora, si las pruebas críticas me demostraron que había una mejora significativa sobre lo que los agricultores están haciendo en este momento y lo que yo estoy probando en mis ensayos, entonces hago las pruebas demostrativas, si no, no. Entonces, al final del ciclo de cultivo, vamos a tener que mi parcela produjo más berenjenas que el productor y mis berenjenas son más baratas, tal vez, digamos que son más baratas, o puede ser que sean un poquito más caras, pero al ser más berenjenas, entonces compensa el aumento en costo. Eso ya obviamente hay que valorarlo, etcétera, todo ese montón de cosas. Y entonces yo les traigo a los agricultores y les digan, ven, vea, aquí hicimos lo que yo digo que hay que hacer. Aquí hicimos lo que ustedes normalmente hacen. Fíjese, y ya ustedes le enseñan los numeritos, vaya, analice la calidad de las berenjenas. Fíjese que las berenjenas no están malas, son buenas berenjenas, son buenos productos, comparables con los productos que ustedes normalmente sacan, solo que mis berenjenas son más sanas, etcétera, etcétera, qué sé yo. Y esas serían entonces las pruebas demostrativas. Nosotros entonces, durante este semestre, nos vamos a dedicar única y exclusivamente a las pruebas críticas. Y estas pruebas críticas tienen, en términos generales, 4 elementos que son básicos de todo ensayo. Absolutamente todo ensayo que lleve asociado un protocolo estadístico rígido, establecido, planificado, etcétera, todo este montón de cosas de las que hablamos la vez pasada, tiene estos 4 elementos básicos, que son las unidades experimentales, los tratamientos, las repeticiones y las evaluaciones. Las variables a evaluar. ¿Cuáles son las variables que me permiten a mí
determinar el efecto de los tratamientos, estimar el efecto de los tratamientos. ¿Es bueno? ¿No es diferente? ¿Es malo? Eso es lo que yo tengo que determinar. Y entonces, todo ensayo va a tener estas 4 cosas. Las unidades experimentales es la mínima cantidad de individuos u objetos capaces de reflejar de manera adecuada el efecto de un determinado tratamiento. O sea, cada unidad experimental recibe un tratamiento y obviamente tenemos repeticiones de esa unidad experimental con ese tratamiento, porque si no tenemos repeticiones, lo vamos a ver ahora, no vamos a poder hacer nada. Las repeticiones son la base de cualquier procedimiento estadístico. Y entonces, yo tengo que determinar cuál es la unidad experimental que yo debo utilizar en este ensayo. Y entonces, obviamente, la unidad experimental va a depender de el tipo de pregunta que ustedes tengan en mente, del tipo de cultivo con el que ustedes estén trabajando y de los objetivos que ustedes persigan. La unidad experimental es terriblemente variada. Puede ser muchas cosas. La unidad experimental puede ser un tubo de ensayo, puede ser un plato Petri, puede ser varios tubos de ensayo, no necesariamente solo uno, sino que yo digo, este grupo de 5 tubos de ensayo es mi unidad experimental. Este grupito de 4 platos Petri es mi unidad experimental. Esta maceta sembrada con una planta de papa es mi unidad experimental. De hecho, fue la unidad experimental de un ensayo que hicimos el decano y yo, este, cuando tuvimos problemas de lluvia ácida, que el Turrialba estaba haciendo erupción, tenía un montón de gases, esos gases se revolvían con el agua de la atmósfera y cuando caía, caía en forma de lluvia ácida que le causaba lesiones a las plantas de papa. Y entonces, como en la zona de Turrialba, de las faldas del volcán, es donde se produce prácticamente que toda la semilla de papa que se consume en el país y creo que en gran parte de Centroamérica también. Entonces, se despedazan esos papales y se va al carajo en toda la industria papera. Y eso era muy peligroso. Entonces los paperos recurrieron a la Facultad de Agronomía para que les ayudara y entonces el decano, que es especialista en patología, se fue a ver qué se podía hacer con los técnicos del Ministerio de Agricultura y con un montón de gente más. Y en cuenta iba yo de metiche ahí a diseñar un protocolo que permitiera obtener datos adecuados de los ensayos que propusiera Felipe para librar los papales del efecto de la lluvia ácida. Por dicha se encontró una solución, los papales se salvaron y y la industria papera se salvó. Pero parte de los ensayos se hicieron en los sombreadores que tenemos aquí detrás de la facultad y ahí se utilizó una maceta con una planta de papa cada maceta. Ya los ensayos que hicimos en la finca, eso ya se hicieron con un mayor número de plantas, y eran parcelas sembradas de plantas de papa. Parcelas como estas que tenemos acá en esta otra foto, que es maíz, lo que hay allí. Y entonces fíjese que aquí se ve bastante bien, se ve el cuadrito, lo que es una parcela, porque entre parcela y parcela hay un caminito como este, ¿verdad? Que se deja precisamente para aislar las unidades experimentales. Esta es una unidad experimental compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 surcos de maíz, probablemente cada surco de unos 10 metros de largo. Y entonces esa viene a ser la parcela de maíz, ¿verdad? Esa viene a ser la unidad experimental de maíz. Esa unidad experimental debe ser el tamaño óptimo, lo más pequeño que yo puedo utilizar
como unidad experimental en un ensayo de maíz. No puedo utilizar una parcela más pequeña porque si utilizo una parcela más pequeña, esa parcela no me refleja adecuadamente el efecto de los tratamientos que yo haga con cultivo de maíz. Entonces, por eso es que es tan importante saber escoger la unidad experimental, el tamaño y la forma de la unidad experimental que yo voy a necesitar. También puede ser la unidad experimental, puede ser una rama. Y esa rama nosotros llegamos y la marcamos con una cinta de color o seleccionamos una rama al sur, otra al norte, otra al este, otra al oeste del arbusto o del árbol y entonces tenemos una rama en cada uno de los puntos cardinales, la marcamos con una cinta de color y cada una de esas, ese conjunto de ramas o una rama individual va a ser nuestra unidad experimental. No va a ser el árbol, sino que va a ser la rama, la unidad experimental. Puede ser una bandeja, puede ser un cuadrito de papel sobre el cual se pusieron unas semillas a germinar y esas semillas se introdujeron en una cámara. Ese cuadrito de papel es mi unidad experimental. Puede ser una bandeja llena de arena y en esa bandeja de arena nosotros sembramos una cierta cantidad de semillas y la llevamos y la ponemos en una cámara. Esa bandeja es mi unidad experimental. Como ven, nosotros podemos utilizar una gran cantidad de unidades experimentales. Nosotros hemos hecho el trabajo de averiguar el tamaño óptimo de las unidades experimentales para arroz, para frijol, para maíz, para café, para zanahoria, banano, fresa, piña. Y siempre hay uno que se me olvida. Banano, fresa, piña, fresa y banano no me acuerdo cuál. Bueno, hay varios trabajos ya, la mayoría de ellos ya están publicados y hay que seguir trabajando en eso porque la unidad experimental es algo que tiene un valor local. Por ejemplo, nosotros estimamos el tamaño óptimo de la unidad experimental de arroz en la zona de Cañas Bagaces, pero no podemos utilizar ese mismo tamaño. Podemos usarlo como una referencia, pero no vamos a tomar ese tamaño para replicarlo directamente en una zona como Parrita, por ejemplo, o en la zona sur. Yo creo que allá vamos a tener que ir y hacer el trabajo de nuevo en arroz para luego tener eh, ya una visión más clara de cuál es el tamaño óptimo de la unidad experimental para hacer ensayos de arroz en la zona arrocera de Costa Rica, que incluye el Pacífico Norte, el Pacífico Central y el Pacífico Sur. Bueno, de esa manera tenemos que trabajar para todos los cultivos y en todas las condiciones, y eso hace que solo la determinación del tamaño óptimo de parcela, de unidad experimental, sea una ciencia aparte, porque estos son ensayos complejos, son ensayos tediosos y son una ciencia aparte del diseño experimental, necesaria, pero es prácticamente que un capítulo aparte. Cualquiera de ustedes que en el futuro quiera hacer tesis y que le guste trabajar en el campo, pero trabajar bastante, entonces me avisa, porque ahí tenemos todavía cualquier cantidad de materiales y cultivos con los cuales tenemos que hacer y desarrollar tamaño óptimo de unidades experimentales. Eh, la unidad experimental, cuando es una parcela, vamos a enfrentar una característica interesante, que es el hecho de que las plantas de aquí de la orilla son diferentes a las plantas que están adentro de la parcela.
Y entonces nosotros decimos que el borde es diferente al resto de la plantación. Vean, por ejemplo, en esta foto, que es una plantación de soya, vean cómo las plantas de veras de esta primera línea de siembra son más pequeñas, es más, significativamente más pequeñas que el resto de las plantas de la plantación, partiendo de la segunda línea de siembra para adentro. Suposiciones, alguien que quiera aventurar una explicación de este fenómeno. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué las plantas de la orilla son más pequeñas que el resto de las plantas de la plantación? Cualquiera de ustedes. Cuando hable lo oímos, no hay ningún problema. ¿De ahí? Nadie quiere decir nada. Profe, yo diría que es porque las que están en los bordes son las que están mayormente expuestas a, no sé, por ejemplo, el viento o yo no sé, todos los factores que están, no Siga, sé, siga. o sea, o por ahí se meten las plagas o los... Eso hace que sea más pequeña, Juliet. Se le cayó la conexión a Juliet. ¿Se te cayó? Profe, y sumando a eso, yo pensaría que entonces están más predispuestas a los estreses, o sea, son como una barrera, puede ser, sumando a lo que mencionó la compañera, se me ocurre a mí. Todo eso es Entonces, cierto. ellas tienen que invertir más recursos en defenderse, digamos. Las que están adentro, pues podrían estar ciertamente como con algo de protección, ¿verdad? Evidentemente, dependiendo de qué es lo que está afectando, ¿verdad? Ujú, ujú. ¿Alguien que quiera agregar o contribuir con algún comentario adicional a lo que han dicho Juliet y Carlos? Mm, a ver. Profe, ahí en el chat, yo no sé si usted está leyendo, pero en el chat pusieron algo. Isaac puso algo. No, 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 es que no, Si cuando quiere se lo tengo leo. la... Sí, léamelo, si me hace el favor. Dice que las del interior compiten y crecen más ¿Las qué, perdón? que las del interior, o sea, las que están dentro compiten y más, y hay una competencia mayor. Es que dice que no tiene micrófono. Sí, 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 yo me acuerdo que no tenía... Es Isaac, ¿cierto? Sí, Isaac no tiene micrófono. Entonces puso que las del interior pues compiten más. Ok. Todo lo que dijeron es cierto. Y todo termina en precisamente eso. Las plantas crecen menos. Puede ser, digamos, que crezcan menos por lo que dicen los compañeros, de que tengan que invertir más recursos en defenderse, porque las plagas la atacan más rápido, porque cualquier estrés causado por el viento las afecta más directamente, etcétera, etcétera. Pero también es cierto lo que dice don Isaac. Las plantas que están a lo interno de la plantación tienen muchísima más competencia porque están rodeadas por todas partes de plantas. Y entonces, si ellas quieren agarrar la cantidad de luz que necesitan para poder acumular todos los asimilados para producir los frijolitos de soya, entonces van a tener que crecer más para poder agarrar luz. Y entonces
en esa competencia se pasan todas. Claro, el problema es que a todas les da por crecer más. Y entonces la competencia ahí sigue. Las del borde obviamente no tienen que crecer más para capturar la luz que necesitan, porque ellas no tienen competencia por alguno de los lados. Y entonces vamos a tener plantas como esta de la esquina que le falta competencia por dos de los lados. A estas otras, que son las típicas del borde que vimos, no tienen competencia de este lado. En cambio, las de adentro de la plantación, esas sí tienen competencia por los cuatro costados. Por todo lado tienen competencia. Vea esta, por ejemplo, que está acá, tiene competencia en los cuatro costados. Este régimen de competencia es lo que se llama competencia completa, ¿verdad? Y entonces, tanto las puede defender de una serie de cosas como las puede favorecer, ¿verdad? O desfavorecer en función de luz, agua, aire, etcétera, todo ese montón de cosas. Pero obviamente, las del borde van a estar más favorecidas en función de eso, pero van a estar más desfavorecidas en función de estreses de viento, estreses de plagas, etcétera, etcétera. Todo este montón de cosas que las obligaría a invertir recursos en otras cosas. Por lo tanto, entonces, la unidad experimental, nosotros la dividimos en dos partes. Una, que vamos a llamar parcela útil, que la parcela útil van a ser única y exclusivamente las plantas que están en régimen de competencia completa. Y el borde, ¿no? El borde sería la otra parte de la unidad experimental. También puede ocurrir que por el tipo de ensayo que nosotros estemos haciendo, yo tenga que arrancar, digamos, esa planta que está señalada ahí con una flecha. Si la arranco, entonces observen que se me rompe la competencia para todas estas plantas que están aquí alrededor. Y entonces se me arruina la parcela útil. Entonces, para que eso no ocurra, lo que generalmente se hace es que se reduce un poquito el tamaño de la parcela útil y se aumenta el tamaño de la parcela como un todo y se incluye una parcela que le vamos a llamar para muestreo. En esta parcela para muestreo, yo puedo arrancar plantas y todo eso a lo largo del ciclo del cultivo, si así lo demanda el ensayo. Fíjese que no va a producir ningún problema porque la parcela de muestreo está separada de la parcela útil por un borde también, que me protege la parcela útil. Me le sigue manteniendo la competencia completa a la parcela útil. Y entonces, eso sería la primera función, digamos, que cumple el borde. El borde, hay veces en que es necesario, hay veces en que no es del todo necesario. Por ejemplo, vean esta parcela. Esta parcela es casi una hectárea, ahí caben 5,000 plantas de café. Cada puntito de esos es una planta de café. Ahí hay 5,000. Ustedes lo tienen en el sitio web si quieren ponerse a contar los puntitos. Yo lo hice y son 5,000. Y después también conté todos los puntillos que están por fuera del cuadrito ese. O sea, las que están en la orilla, las plantas que están en la pura orilla. Y son 296. Si yo divido 296 entre 5,000 por 100, me da 6%. Prácticamente sí hay 6%. Eso quiere decir que de todas las plantas que tengo aquí, solo el 6% están en condiciones de borde, o sea, favorecidas de alguna manera o estresadas. De tal manera que su producción o su comportamiento no refleja el comportamiento normal de una planta, de una plantación, de una planta que está en competencia perfecta. Nosotros asumimos que todas las plantas de una plantación ya comercial están bajo un régimen de competencia perfecta. Y por lo tanto, entonces los bordes no me sirven,
Pero en este caso, ¿yo por qué voy a eliminar el borde? Sí, es apenas el 6%. Esto no va a venir a significar un desplome, ¿verdad? Pero si la parcela es pequeña, donde yo tengo solo 80 plantas y de esas 80 plantas, 32 están en régimen de no competencia, ¿verdad? Eso significa el 40% del total de las plantas de esa parcela. Eso es mucho. Entonces, en este caso, sí, definitivamente yo tengo que eliminar el borde y concentrar mis observaciones de todo el ensayo única y exclusivamente en la parcela útil, no en el borde. En este caso, ¿verdad? O en estos casos, en donde el borde representa un porcentaje muy elevado de las plantas totales de la unidad experimental. El borde, entonces, tiene como función proveer la condición de competencia completa a las plantas de la parcela útil, ¿verdad? También me sirve de protección, por ejemplo, en este caso esto es una foto sacada por allá por Lagunilla. Fíjese que aquí alrededor de este poste hay un montón de matas de café que son chiquitillas. Estas matas de café no paran de fotosintetizar ni el día ni en la noche. En el día porque les pega el sol y en la noche porque les pega la luz de esta bombilla. Entonces nunca descansan y por eso es que se quedaron chiquitillas. Entonces, estas plantas obviamente no pueden entrar dentro de un ensayo de café, digamos, que se vaya a ejecutar en esta finca. O sea, hay veces en que dentro de la finca nosotros tenemos postes de luz. Obviamente, entonces, ninguna planta que esté cerca, por lo menos a los 20 metros a la redonda de un poste de luz puede ser incluida dentro de un ensayo. Plantas que estén cerca de una, de una verja, de una baranda. Nosotros una vez tuvimos un ensayo que se hizo en una finca particular y esa finca tenía la desgracia de que estaba a la pura par de una parada de buses. Entonces, el ensayo, y para peores, el ensayo era de fresa. Entonces, claro, las fresas son muy atractivas. Yo mismo me las robo de otros ensayos porque son muy ricas y más ricas saben cuando uno se las roba. Entonces, teníamos esta parte del, digamos que este fuera el ensayo, toda esta parte estaba pelada, aquí no se producía nada, porque claro, todo el mundo se metía las manos hasta donde pudiera llegar y se robaba las fresas. Habían algunos que, pum, se brincaban la baranda, llegaban y se robaban todas las fresas y salían rápido. Entonces lo que hicimos fue que el ensayo lo perdimos, obviamente. Entonces lo volvimos a sembrar. El agricultor solo nos prestaba esta parte de la finca y entonces agarramos y toda la mitad de todas las eras las dejamos de borde. La mitad completa, eran como 25 metros de era, de cama de siembra, ¿verdad? En esos 25 metros se sembró fresa para que la gente se robara. El ensayo de nosotros empezaba por allá adentro. Y claro, la gente no alcanzaba las fresas de nuestro ensayo. Los que se metían robaban por aquí cerquita y salían rápido para que no los agarraran dentro de la finca. Entonces tampoco se desplazaban más adentro. No se robaban entonces las fresas de nuestro ensayo. El borde también puede proporcionarnos algunas otras funciones, no solo la protección al merodeo o la competencia perfecta, sino que el borde nos puede proveer de inóculo en ensayos en donde yo necesito que haya una alta producción de un inóculo, ¿verdad? Para examinar la reacción de materiales al ataque de plagas y enfermedades. En este caso tenemos un ensayo de chile dulce rodeado por una fila de chile picante, que es este más verde, que es terriblemente susceptible a algunas enfermedades que atacan el chile, tanto el dulce como el picante. Y entonces sembramos estas franjas aquí de chile
picante para que produjera mucho inóculo que cayera sobre los materiales que habíamos sembrado nosotros en esta parcela, ¿verdad? Porque estábamos probando precisamente la reacción de estos materiales al ataque de las enfermedades que son comunes en el chile picante. Encima de todo esto, fíjese que hay unas líneas de maíz sembrado, ya está seco el maíz. El maíz es muchísimo más alto. Entonces se sembró estas líneas a todo alrededor de las unidades experimentales para como tapavientos, para proteger el material o toda la dinámica que había dentro de esta parcela quedara protegida y no contaminara el resto de unidades experimentales. La producción de inóculo se quedara dentro de esta parcela y no se saliera con el viento, se saliera de acá y contaminara otras unidades experimentales. Entonces, cualquier ráfaga de esporas de los hongos producidos en esta parte de chile picante pegaba contra el tapavientos y entonces aquí se quedaba, las esporas no contaminaban el resto del ensayo. Eso es todo lo que nos puede suministrar el borde. El tamaño del borde es una cosa bastante subjetiva de determinar. Va a depender de muchas cosas, va a depender del tipo de ensayo, va a depender del cultivo con que ustedes estén trabajando, va a depender del tipo de tratamientos que estén probando. No es lo mismo que ustedes tengan que llegar y asperjar el cultivo con una bomba, ¿verdad? A que los tratamientos sean, qué sé yo, unas boronitas que tengan ustedes que echarle en la raíz a cada una de las plantas. No es lo mismo, ¿verdad? En un caso, el caso de la aspersión, yo necesito bordes muy grandes porque hay veces en que yo llego a aplicar a las 9 de la mañana y el viento es terrible y la deriva que va a haber es que todo el producto que yo quiero echar en una determinada unidad experimental va a parar a la vecina porque el viento era mucho. Entonces, en ese caso, yo tengo que saber en dónde estoy haciendo mi ensayo, cuáles son las condiciones con que voy a trabajar, y entonces para definir el tipo de borde con el que tengo que entonces lidiar en cualquier ensayo. Bueno, entonces, manera de resumen, la parcela útil es aquella que reúne competencia perfecta. La parcela de muestreo a veces se utiliza y se destina para destrucción y que no se dañe la competencia perfecta de la parcela útil. Y vienen entonces los tratamientos. Los tratamientos son el segundo elemento fundamental de todo ensayo. Va a ser entonces todo aquello que ustedes quieran someter a prueba en una prueba crítica, eso es un tratamiento. Cualquier cosa que ustedes intencionalmente pongan a prueba en una unidad experimental, eso va a ser un tratamiento. El tratamiento va a ser entonces válido como tal única y exclusivamente en pruebas críticas. En otras pruebas, ya me dio hambre, esta bostezadera es hambre. Tratamientos se designan solo en pruebas críticas. En pruebas preliminares o demostrativas, en realidad no tienen nombre las partes que se utilizan. Repeticiones, ya habíamos dicho lo importante que tienen las repeticiones. Yo no puedo hacer estadísticas si no tengo repeticiones. Y si yo quiero utilizar el diseño experimental se fundamenta totalmente en estadística, ¿verdad? Entonces va a depender de que se pueda calcular un promedio, va a depender de que se pueda calcular una desviación estándar.
Acuérdense que para poder definir una población, yo necesito dos cosas. Necesito el promedio y necesito la desviación estándar, porque juntos me permiten a mí más o menos tener una idea de cómo es la población con la que estoy trabajando. A eso aquí se repite. Yo no puedo hacer estadísticas si no tengo esos dos valores. Y entonces necesito tener repeticiones. Repeticiones verdaderas. De una vez, en este momento, hablemos de repeticiones verdaderas. Ustedes no pueden llegar y sembrar una parcela grande y después hacer mediciones en distintos puntos de esa parcela grande y decir que cada uno de esos puntos es una repetición. No se puede. Eso se llaman réplicas. Esas no son repeticiones. Espérate un toquecito. Y para poder hacer estadística, yo necesito repeticiones, no réplicas. ¿Qué es una réplica? Si ustedes se paran en la pared y ponen una rayita con un lápiz para determinar la altura que ustedes tienen. Entonces se ponen el lápiz en la pura torre, ¿verdad? Y rayan la pared. Y después vienen con una cinta métrica y miden desde el suelo hasta la rayita que hicieron, a ver cuánto midieron. Y entonces dicen 1,70 m. Bueno, vuelven otra vez, se vuelven a parar contra la pared, vuelven a poner la rayita y entonces le dicen al hermano, al papá o a la mamá o a alguien, venga usted dibuje la rayita. Ya, dibuja la rayita. Entonces vuelvo yo a medir desde el suelo hasta la rayita 1,70.5. Y así sigo haciendo rayitas, pero resulta que soy yo el que siempre se para dibujar una rayita en la pared. Cada medición de esas que nosotros hacemos es una réplica. Fíjese que es el mismo sujeto el que se está midiendo. Yo no estoy cambiando el sujeto. Yo estoy usando el mismo sujeto. Esas son réplicas. Y para hacer estadística, yo lo que necesito son repeticiones, no réplicas. O sea, necesitamos 5 clones de mí mismo, ¿verdad? Que sean individuos diferentes, ¿verdad? Y entonces mido Juan Ramón número 1, Juan Ramón número 2, Juan Ramón número 3, Juan Ramón número 4, Juan Ramón número 5. Entonces ahí sí ya tenemos repeticiones. Para un tratamiento yo necesito tener varias unidades experimentales. Cada una de esas unidades experimentales recibe el mismo tratamiento. Entonces yo tengo repeticiones de un mismo tratamiento. Pues son repeticiones, no réplicas. Recuerden, si yo siembro una sola parcela y después llego y mido en varios puntos al azar dentro de la parcela, qué sé yo, mido la altura de la planta o cosecho las 4 plantas que están ahí alrededor del punto que yo definí. Y entonces ya yo tengo la producción, y tengo la altura de la planta y todo eso en diferentes puntos al azar dentro de la parcela. Esos son réplicas, porque de una u otra manera estoy midiendo al mismo individuo. Estoy midiendo la misma unidad experimental que recibió un tratamiento. ¿Cuántas repeticiones tengo yo de esa unidad experimental? Ninguna. Solo tengo una. Varias réplicas, pero repeticiones tengo solo una. Yo espero que sepan ustedes diferenciar réplica y repetición, porque en agronomía, desgraciadamente, es muy frecuente, pero muy frecuente, que se utilicen las réplicas como que si fueran repeticiones, y eso no es correcto. Para nada. El número de repeticiones
va a estar determinado por varios factores. Muchos factores determinan el número de repeticiones. Por encimita podemos decir que si yo requiero que mi ensayo sea más preciso que el que normalmente yo hago, entonces voy a necesitar más repeticiones. Si estoy trabajando con una población que es muy variable, por ejemplo, yo sé que el maíz es una población más variable que el frijol. ¿Por qué? Porque el maíz es de polinización abierta y el frijol es de polinización cerrada. Entonces es más fácil que las poblaciones de frijol sean homogéneas, porque se autopolinizan. Todas las matillas, ellas se autopolinizan. En cambio, las plantas de maíz están abiertas a que les caiga polen de donde venga. Y entonces va a ser, una vez que yo recoja esas semillitas y las siembre, me van a producir plantas muy, muy diversas. Y entonces voy a tener una población más variable el maíz que en frijoles. Entonces, si yo tengo una población más variable, pues entonces voy a necesitar más repeticiones trabajando con maíz que las repeticiones que necesito para trabajar con frijol. El número de tratamientos es importante también. Si yo tengo que evaluar 10 tratamientos, ya de una vez pienso que tirada voy a tener que utilizar menos repeticiones, porque de lo contrario se me hace el ensayo muy grande. Si yo uso la cantidad de repeticiones que debería usar, puede hacer que el ensayo se me haga muy grande. Entonces, inmediatamente vuelvo a ver al cultivo. ¿Con qué es lo que vamos a trabajar? Entonces me dicen macadamia. Entonces me llevó el carajo, ¿verdad? Porque los árboles de macadamia se siembran a 2x2. Si usted me dice que la unidad experimental de macadamia son 20 árboles, entonces resulta que ya ahí tenemos, qué sé yo, 4x5, 4x5, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 6, 6 por 8, serían 48 metros cuadrados. Solo una unidad experimental. 48 metros cuadrados. A eso, encima, voy a tener que utilizar, digamos, 5 tratamientos. 48 por 5. 48 por 5. Entonces ya estamos hablando de 240 metros cuadrados para cada repetición. Una sola repetición de todos los tratamientos. Si aquí vamos a utilizar, digamos, 5 repeticiones, entonces ya tenemos 1200 metros. Esto está malo. Vamos a ver. Vamos a ver. 1, 2, 3. Serían 2, 4, 6. 6 metros por 2, 4, 6, 8. 6 por 8. Sí, son 48. Bueno, este ensayo ya va por 1200 metros cuadrados. 1200 metros cuadrados es grandecito, ¿verdad? Mentira, yo creo que la macadamia se siembra a mayor distancia. Yo creo que se siembra a 2x5. 2 metros entre árboles, 5 metros entre líneas de siembra. Se siembran los árboles de macadamia. Y entonces eso hace que la unidad experimental sea más grande y obviamente el ensayo en total va a ser más grande. Pero si usted me dice que el ensayo es en culantro, donde 1 metro cuadrado es una parcela, una unidad experimental inmensa para culantro, entonces a mí qué me importa, yo puedo utilizar ahí 10 repeticiones, 10 tratamientos sin que se me haga una complicación. Entonces, es una serie de cosas simbióticas. Entonces, por un lado, el número de tratamientos depende, el número de repeticiones depende del número de tratamientos, pero
a su vez, el número de tratamientos y el número de repeticiones depende del cultivo que yo vaya a utilizar. Y hay veces en que ni siquiera eso, sino que depende de cuánta tierra estén dispuestos a prestarme en una finca. Digamos que no vaya a ser que yo trabaje en una estación experimental, sino que estoy trabajando, como la mayoría de las veces, en una finca particular. Entonces, ahí ya va a depender de otra cosa. Las variables, de esto ya hemos hablado mucho. Las variables a evaluar. Obviamente que yo lo que vaya a medir, la forma en que vaya a medir el efecto de los tratamientos sobre las unidades experimentales, va a tener mucho que ver con el objetivo del ensayo. Si el objetivo del ensayo era saber cuál de todos los materiales produce más, entonces yo obviamente voy a tener que ir y la variable va a ser producción. Pero si yo lo que voy a evaluar es la capacidad que tienen los materiales de resistencia a una determinada plaga o enfermedad, pues entonces yo lo que voy a ir a medir son manchas o voy a ir a capturar insectos dentro de la parcela, etcétera, etcétera. Las variables a evaluar entonces son todas aquellas cosas que yo mido para determinar el efecto de los tratamientos, para precisamente evaluar ese efecto y comparar esos efectos. Por eso es que al hablar de comparar, estamos hablando ya de estadística. Recuerden que en métodos de investigación nosotros hicimos una parte que tenía que ver solo con estadística descriptiva. Y entonces haga gráficos y haga figuras y haga cuadritos y haga un montón de cosas y calcule medias y calcule medianas y calcule percentiles y calcule un montón de cosas. Estadística descriptiva. Y después la segunda parte de métodos de investigación tenía que ver con comparaciones. Entonces, si ya nosotros tenemos descrita una población, ahora la quiero comparar con otra. Y lo primero que dijimos era que necesitábamos elementos de estadística descriptiva para comparar las distintas poblaciones. Claro, necesito medias y necesito desviaciones estándar. Por eso es que entonces necesito repeticiones de todos los tratamientos que entren en una prueba crítica. Esto, señores, es terriblemente importante que ustedes se lo marquen con fuego en el cerebro. Por favor. El resto que viene en esta presentación me interesa muy poco. Esto de los tratamientos que no pueden ser utilizados, tratamientos de una misma naturaleza dentro de un mismo ensayo, eso es cierto. Lo que pasa es que esto se ha ido flexibilizando con el tiempo. Todavía es válido, todavía yo no puedo incluir dentro de un ensayo tratamientos que sean muy diferentes. Por ejemplo, el típico ejemplo de esto es los productos que se aplican, productos químicos que se aplican a las plantas o que se aplicaban. De esos productos, si yo reviso un poquito la química de esos productos, me voy a encontrar que hay un montón de familias, los carbamatos, los organofosforados, los organoclorados, los clorados, las urias sustituidas, las el aldrin y todo ese montón de cosas que eran yo que sé qué, yo no sé qué cuántos aminas, algo así por el estilo. Ustedes deben tener más presentes esos nombres porque seguro que los oyeron hace recientemente. Yo hace 40 años que fue la última vez que los oí. Pero bueno, y esas familias no son diferentes por el nombre nada más, sino que son diferentes porque realmente los productos que aglutinan son diferentes. Pónganse a pensar ustedes en un producto fungicida.
de una determinada familia. Entonces ustedes lo usan y resulta que el efecto que ese producto causa es que cuando toca al individuo lo mata. Pero hay otros productos que la planta los tiene que absorber y traslocarlos a toda la planta, y una vez que los trasloca, entonces allí llega el insecto plaga y muerde la hoja y ¡puf! Se muere. O llega el hongo y mete una hifa, ¿verdad? La mete en el tejido vegetal para empezar a penetrar y colonizar el tejido, y en donde mete la hifa, ¡puf! Se muere. Hay todavía familias que son muchísimo más específicas. Resulta que absorben el producto, lo tienen que metabolizar, y es un producto del metabolismo el que traslocan por toda la planta y el que va a ser veneno para la plaga o para el patógeno que produzca esa enfermedad. Entonces, ahí ya nosotros tenemos, solo en eso ya tenemos 3 maneras diferentes de comportarse productos químicos diseñados para matar bichos. Por contacto, se absorbe y como tal mata, se absorbe, se metaboliza y mata. Entonces ya hay 3 modos de acción. Y eso los hace en productos que son muy diferentes en su comportamiento. Entonces ustedes vienen y me dicen, yo voy a utilizar organoclorados, organofosforados y ureas sustituidas en un mismo ensayo. No, señor. Vaya, estudie un poquito, lea un poquito más y depúreme esos tratamientos bastante más, porque de lo contrario ustedes van a tener un serio problema de heterosedasticidad. La semana entrante vamos a ver qué demonios es la heterosedasticidad. Por esta semana, yo creo que es todo, con el gran recreo de yo buscando la presentación aquella que nunca encontré. Con esto termino de compartir el material que quería compartir con ustedes hoy, y que me termina este capítulo de características de los ensayos, tanto, digamos, en su naturaleza general como en sus componentes específicos ya, como ensayo, ¿verdad? De aquí en adelante vamos a tener que elaborar un poco sobre tipos de ensayo crítico, ¿verdad? Y entonces eso es lo que me va a generar los distintos diseños experimentales. Pero entonces eso ya es a partir de la semana entrante. Por el momento, si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, algún comentario sobre lo que hemos conversado hoy, con mucho gusto. Si está en mi mano contestarles, yo les contesto. Yo no, profe, gracias. Bueno, vamos a Yo dejar de tampoco, profe, compartir. gracias. Ok. Piénsenlo, lean las cosas. Yo agregué ahí en el sitio web las notas que escribió don Claudio, que es un punto más, más concreto, es un punto de vista más concreto, pero está bonito, es algo bonito. El libro que yo escribí también tiene un capítulo que es sumamente válido, es bastante bueno todavía, en aspectos de estos relacionados con los elementos básicos de un ensayo, la naturaleza de los ensayos, etcétera, etcétera, todo esto, un montón de cosas. En internet ustedes van a encontrar cualquier cantidad, pero discriminen, ¿verdad? Discriminen, no pude encontrar la cita bibliográfica, puse la cita bibliográfica
de donde tomamos la información de la presentación de la semana pasada, que la habíamos bajado de internet. Era un libro que habíamos bajado de internet. No lo encontré. Parece que ya lo quitaron. Eso sucede con las notas de clase, que hay veces en que el profesor las sube y ya dentro de un año, una cosa así por el estilo, las quita. Y entonces si uno las va a buscar, ya no las encuentra. Eso sucedió con las notas de clase del profesor creo que era apellido Morales, y que le dieron base a la presentación de la semana pasada. También se van a encontrar un enlace para una prueba corta. Y dice esa prueba corta que va a valer tanto como tarea como prueba corta. Por el hecho de que, pues como tarea, van a tener que leer y repasar y darle vuelta a ese material y complementarlo con todo lo que ustedes puedan agregarle. Eso va a ser una tarea y es una tarea grande. Y una vez que ya tengan asimilado ese material, pues entonces tienen que sentar y contestar las preguntas que les haga esa prueba corta. Y entonces, por eso es que vale tanto como tarea como quiz. Mañana o pasado mañana voy a subir otro enlace que también va a ser una prueba corta que va a funcionar igual sobre el material que terminamos de ver hoy. Esas pruebas, esos enlaces tienen una semana para entregarse. Por ejemplo, ustedes tienen que entregar el primer enlace de hoy en 8 días. Perdón, sí, de hoy en 8 días, el primer enlace. Y los de lunes también, de lunes en 8 días. Entonces, los de lunes le entregan el 19 y ustedes lo entregan el 22. Pero ya mañana yo subo otro enlace. Ese enlace lo van a entregar una semana después del 22 y así sucesivamente. Esto es para que tengan un día en que discutimos la materia, una semana para que ustedes la lean y la complementen y la repasen, y una semana más para que ustedes puedan entregar la prueba que se haga sobre ese material. Entonces eso es lo que van a encontrar en el sitio web. Fuera de eso, entonces no me queda nada más que decirles que que tengan un bonito fin de semana. Mañana